Vamos a estudiar algo lindo en la palabra del Señor. Y puse ahí la página de la Biblia para que quede más fácil, para que no nos digan que no traemos Biblia. Mira, ahí está, Mateo capítulo 25. Mateo 25, 14, es una porción muy conocida. La voy a poner más grande, no se preocupe, no es un examen de optometría, esa es una predicación. Mateo capítulo 25 está esta porción que conocemos como la parábola de los talentos. ¿Ahí está bien? Si ya no ve Stevie Wonder desde ahí, me da mucha pena. Mi estimado José Feliciano ya está, desde ahí tiene que leer. La parábola de los talentos narra esta historia. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, ¿usted quiere leer esta parte conmigo? El 21 conmigo, por favor. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiero que lo lea para que se acostumbre, porque estoy seguro que eso es lo que usted va a escuchar cuando llegue a la presencia del Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: ayúdeme. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es una enseñanza supremamente maravillosa. Yo estoy orando al Señor que ponga sobre nosotros un espíritu de servicio. Y usted dirá: claro, para que le ayuden. ¿Quién ve el calvito ese? No da puntada sin dedal. Mira, quiero decirte que las cosas ya ocurren sin mí. Hoy me senté y los americanos que estaban ministrando estaban sorprendidos de cómo todas las personas venían, unos limpiaban, otros ponían sillas, otros cargaban agua. Y les dije a ellos, y quiero que entiendan una cosa: nadie los está dirigiendo, nadie les está coordinando, cada uno sabe la parte que tiene que hacer. Incluso si tú decides servir al Señor, a mí me crea un problema, porque me toca buscar qué ponerte a hacer. Hay muchas personas ya involucradas. Pero sí quiero que aprendas esto, porque este concepto puede hacer que tu vida sea más fructífera de lo que hasta ahora ha sido. Déjame explicártelo de esta manera. Voy a enseñarte la primera verdad que quiero compartir a partir de esta enseñanza. Primero, aprende esto sobre el dador de los talentos. Lo primero que quiero enseñarte sobre el dador de los talentos es que todo talento en esa narración, ¿quién dio talentos en la narración que leímos? ¿Quién dio talentos? El Señor, que representa a Dios ahí. ¿Alguien más dio talentos? ¿Alguien más puso de su bolsillo? Ahí nombran los banqueros. ¿Los banqueros dieron talentos? ¿Quién es el único que da talentos? El Señor de la narración, o sea, Dios. Nos está explicando un concepto que quiero que lo aprendas, y lo aprendas para siempre, por favor. Todo talento proviene de Dios. Eso nos podría confundir a nosotros, porque conocemos gente que es talentosa para lo malo. Entonces viene la otra parte. Dice Santiago capítulo 1 verso 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Los talentos, como son buenos, provienen de Dios únicamente. ¿Qué es lo que ocurre entonces? El segundo concepto, que son de libre manejo.
¿Estás entendiendo? Quiere decir que Dios le da un talento a la persona y por eso hay personas que usan su talento para mal. ¿Cómo así? Ese guitarrista tatuado hasta dentro de los ojos, ¿cierto? Que toca música satánica, que hace señas del diablo con las manos, que hizo un pacto en un cementerio por allá para tener la habilidad y es el mejor guitarrista de la música pesada, música oscura, ¿cierto? Y el tipo es lo más áspero del mundo y que odia a Dios y todas sus canciones hablan del diablo y todo ese tipo que toca la guitarra con tanta destreza, ese talento se lo dio Dios. Y él inventa el cuento de que se lo dio el diablo, se lo dio Dios. Ah, que él lo está usando para mal, él lo está usando para mal. Es su decisión. ¿Sabe qué hace Dios? Dios lo deja. Espera, esa persona que tiene esa capacidad de convencer a los demás y utiliza esa habilidad para engañar a las chicas y aprovecharse de ellas, o para tumbar a la gente, o para hacer negocios turbios, ese talento de comunicar se lo dio Dios. Inclusive esa belleza que tiene esa chica, pero termina usándola para mal y trabaja exhibiéndose o prostituyéndose, esa belleza se la dio Dios. El dador de los talentos es Dios, pero el uso de los talentos es libre. Y como el uso de los talentos es libre, viene el tercer concepto. Entonces al final daremos cuenta de cómo usamos ese talento. Entonces es al final que se sabe. Mira, el comienzo en la línea de los talentos es que Dios es el que da los talentos. El transcurso de la línea es que tú lo usas como te parezca. Y el final de esa línea es que vas a tener que darle cuenta a Dios por qué lo usaste. Eso lo hace más grave, porque ese famoso guitarrista que te dije, él llega delante de Dios y Dios le va a decir: ¿qué hiciste con la habilidad que yo te di para la música? Y él va a decir: ¿usted? Sí, yo se la di. No fue el diablo. No, el diablo no crea. Incluso el árbol de la ciencia del bien y del mal lo hice yo. El enemigo los indujo a que lo comieran en desobediencia, pero el enemigo no es creador. Él no puede combinar un bocadillo con un queso, no le sale. Ahora le decían que los chulos los había hecho el diablo, que los guañuces o los cuervos los había hecho el diablo, que el murciélago es una paloma que le quedó mal hecha al diablo. Y el murciélago es una maravilla de criatura, es una criatura espectacular, maravillosamente hecha. Todo lo ha hecho el Señor. El enemigo no es creador. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Usurpa ese dinero. Talento realmente significa, en este caso, dinero. Ese dinero que la persona tiene, ¿quién se lo dio? Dios se lo dio. ¿Qué hace con él? Él verá y al final dará cuentas. Esa habilidad para los negocios. Yo tengo una tremenda habilidad para inventarme un negocio y me metí un negocio que es aquí, unas ruticas secretas para que llegan y llego allá y ¡pum! Corono. Esa habilidad se la dio Dios. ¿Cómo la usa él? Es su decisión, pero al final le va a decir: bueno, ¿qué hizo con esa habilidad que yo le di para hacer negocios? Que quede muy claro eso, porque es la primera gran verdad que quiero compartirles. Hay otra verdad, llamémosla la segunda verdad. La segunda verdad tiene que ver con los que reciben los talentos y también tiene tres componentes. Primero, date cuenta que uno recibió 5, otro recibió 2 y otro recibió 1. ¿Alguno se quedó sin talentos ahí? ¿Qué nos enseña entonces Dios en esa parábola? Que toda persona tiene por lo menos un talento. Que se haga el bobo es otra cosa. Ay, pero es que yo sí negaba. Yo decía, mis hermanos todos son tan talentosos. Todos, mis hermanos tocan varios instrumentos, hacen cosas, diseñan, son hábiles. Mi hermano Jorge es un tremendo jugador de fútbol, para todos los deportes es bueno, diseña, hace empresas, hace una maravilla, hombre. Y mis hermanos todos, yo le dije: mamá, yo soy adoptado, ¿qué? Y después dije: no, gracias a Dios que no me dieron tantos, y con lo poquito que me dieron, algo hemos hecho. Y yo pueda entregarle cuentas al Señor, porque no existe persona sin talento. ¿Qué es lo que le hace sentir a uno que tiene pocos talentos o ninguno? La comparación. A ver, hay otra parábola en la que el Señor llamó gente a trabajar, necesitaba gente a trabajar y le dijo: ¿usted quiere trabajar conmigo en la finca? Sí, claro, yo le pago el día. Y se fueron a trabajar. Luego a las 11 faltaba más gente, dijo: ¿usted quiere trabajar conmigo? Y se fueron a trabajar otro grupo a las 11.
Luego por la tarde, ¿usted quiere trabajar? Y se llevó otro grupo. Luego a las 5 de la tarde, ¿ustedes por qué no nos contrataron? Venga y trabajan un rato. Y fueron y trabajaron de 5 a 6. Cuando terminó la jornada, vinieron los de por la mañana, dice la Biblia, y el Señor les pagó lo que había que pagarle. Ellos recibieron su plata y se fueron felices. Estaban felices porque no tenían empleo y tuvieron trabajo y les pagaron, ¿cierto? Entonces ahora tienen su paga. ¿Iban felices hasta cuándo? Hasta cuando antes de salir se quedaron mirando la curiosidad, ¿cómo es, no? ¿Y cuánto le iban a pagar a los de las 11? Y a los de las 11 le dieron lo mismo que le habían dado a ellos. Y a los de las 3 le dieron lo mismo que le habían dado a ellos. Y a los de las 5 le dieron lo mismo que le habían dado a ellos. Y ahí sí explotaron. Ahí sí el sindicato se opuso. ¿Cómo es posible esa opresión, esa explotación? La oligarquía y el... ¿Sabe cómo es eso? El pueblo unido. ¿Sí? ¿Cómo es que se trabajaron de 5 a 6 y le va a dar lo mismo que me da a mí? Y el Señor le dijo, ¿yo cuánto le dije que le iba a dar? Tanto, y no se lo di. Entonces lo que yo haga con mi plata, eso no es problema suyo. Y los dejó aburridos a ellos. Pero ellos estaban contentos hasta que se compararon. Yo creo que este señor que recibió un talento estaba contento, porque él estaba ahí, y si el asunto hubiera empezado al revés, le dijeron, mire, tome usted, recibe un talento. Él se sentiría premiado. ¿Qué lo amargó a él seguramente? Cuando vio que otro igual que él recibió 2. Y cuando otro vino y recibió 5, dijo, no, qué preferencia, ¿no? Claro, cuello. Los favoritos, ¿no? Hasta Dios tiene favoritos. Claro que Dios tiene favoritos. Y él estaba contento con el talento hasta que vio esa inconformidad continua. Pero usted ha recibido de Dios un talento. Escúcheme, repita conmigo, yo recibí al menos un talento. Lo puedo usar como yo quiera, pero al final le daré cuenta a Dios de lo que hice con el talento. Que conste que usted fue el que dijo. Le quedó claro y está grabado que usted reconoció que eso es verdad. Todos tenemos al menos un talento. Ahora, ¿por qué repartió en diferente cantidad? Dice la Escritura que lo repartió según su capacidad. Yo le pregunto, viendo los resultados de la forma en que repartió este señor los talentos, ¿qué opina respecto al ojo que este hombre tenía para analizar la capacidad de la gente? ¿Qué opina del análisis del tipo, del ojito empresarial que tenía? ¿Qué piensa? ¿Acertado? Acertadísimo, ¿cierto? Es tan acertado que al tipo que le dio 5 para que manejara, ¿qué pasó? Fue capaz con 5 y produjo otros 5. No lo reventó ni lo quemó. Al que le dio 2, ¿qué hizo? Produjo otros 2. Si le hubiera dado 5, de pronto lo quema. De pronto le queda grande. Le dio 2 y produjo otros 2. Y al que le dio apenas 1, casi por obligación, el ojo le decía, este es un bobazo. Y efectivamente resultó un bobazo, porque no pudo ni con 1. Quiere decir, relájate. Dios te conoce y conoce tu capacidad, y de acuerdo a tu capacidad te dio los talentos que puedes administrar. Deja de estarte comparando con otro. Los que somos viejitos sabemos, camina plácido entre el ruido y la brisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendir. De una poesía que tiene el nombre de cuando uno se insola demasiado, desiderata. Desiderata. Y hay una parte que dice, si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Compararse no es sano. Dios sabe por qué dio más habilidad a mi hermano Jorge y más poquitas a mí. Dios sabe por qué. Dios sabe. Entonces, tienes que entender que tienes algún talento puesto por Dios, pero tienes que entender que es acorde a tu capacidad. Luego Dios sabe que podías hacer algo con lo que te dio, y por eso te dio eso que te dio. Que te quede muy claro. Lo tercero que quiero compartirte es que esa capacidad cambia. ¿Por qué? Cuando empieza, primer ciclo, antes de que hicieran el cierre de año, primer ciclo, ¿qué capacidad tenía el mayor? ¿Qué capacidad tenía el más afortunado de todos, pues? Tenía la capacidad de administrar ¿cuántos? 5 talentos. ¿Qué capacidad tenía el segundo? La capacidad de administrar 2. ¿Qué capacidad tenía el otro? La capacidad de administrar 1. Al cabo del año, escuche, empecemos por el de la mitad.
¿Qué capacidad tenía ahora el que empezó administrando 2? Ahora era un hombre con capacidad de administrar 4 talentos, porque el Señor le dijo, tome, administrelos. Ahora era una persona que había duplicado su capacidad. ¿Qué capacidad tenía el de 5 ahora para administrar? 11 talentos. La capacidad de él, la del de la mitad se duplicó. La de mayor cantidad no solo se duplicó, se fue como al 120%. Creció mucho más su capacidad de administrar, de usar el talento. Y la capacidad del que tenía para administrar 1, ahora 0. Quedó, Dios le había dado un talento y ahora quedó en capacidad de 0. Las capacidades son variables. Qué lindo. No te afanes, entonces deja de estar comparando. Y si tú, te voy a explicar el secreto. Es importante para saber, entonces yo cómo hago. Porque hay personas que todo lo hacen bien. ¿Y por qué a mí todo me sale mal, Lola? Yo no soy capaz, no le pego a nada, no me sale ni una suma. Yo porque soy malito para todo. No, Dios te da un talento. ¿Qué puedes hacer o qué debes hacer? Aquí está la clave. Voy a explicarte un principio de vida. El Señor lo dijo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Escúchame, voy a darte la clave de progresar en el reino de los cielos. La economía del reino de los cielos es contraria a la economía del mundo. Atención. A nosotros nos enseñaron a estar continuamente anhelando más, a ser unos insatisfechos. Y a una persona que siempre está anhelando más de lo que tiene, se le califica como alguien ambicioso, con visión, echado para adelante, con progreso. Se ve como algo positivo. Y entonces continuamente estamos presionados a tener lo próximo, lo siguiente. ¿Correcto? Esa es nuestra naturaleza. Los americanos tienen una frase, es muy curiosa, porque ellos dicen que ¿por qué el prado de mi vecino siempre es más verde que el mío? Y lo dicen porque es verdad. Usted sale de su casa, en esas casas de los gringos que tienen prado, a nosotros nos crece pasto, no sé por qué, y por pedacitos nomás, ¿no? No, a ellos les crece prado, y es así todo parejito. Y ahora, por estar las hojitas de pasto así, una al lado de la otra, y tú la ves desde un costado, pues se suma esta hojita más la otra y se ve verde hermoso. Y si usted mira para abajo, usted ve las hojitas desde arriba, de punta, y entonces alcanza a ver la tierra también, las hojitas y la tierra. Entonces usted mira para abajo y ve todo tierroso el jardín, y mira para allá y está verde, y el de enfrente está verde, y dice, oiga, todos tienen el jardín bonito menos yo. Tiene que ver es con el punto de vista, con la visión. Igual ocurre aquí. Nosotros nos enseñaron a estar siempre ambicionados. ¿Usted dónde quiere vivir? 2 pisos más arriba donde vivo. Siempre. Y nos enseñan eso. Usted compra con un esfuerzo, empeñó hasta, vendió 2 riñones, la silla de ruedas de la abuelita, el marcapasos del abuelo, y dio la cuota inicial de un carro y está hasta aquí bregando a pagarlo, y no ha pasado 6 meses y lo llaman y le dicen, ¿sí sabe que ya salió el modelo 2015? Dice, pero estamos en el 13. No, pero es que ya sacamos el modelo 2015. Y le amargan a usted un carrito. Recuerdo cuando le compré a Pedro un MacBook Pro, el más tremendo Mac que había. Deme el más bravo que haya. Y Pedro me lo vendió. Y me fui y lo conecté. Lo abrí y lo encendí. Es una máquina espectacular. Salió el pantallazo que me mandó a Apple Store, a la tienda de Apple directamente. Y tan pronto abrió la tienda de Apple Store, salió una publicidad de que había salido el nuevo. O sea que yo tenía, ya era el viejo. Yo dije, pero déjeme disfrutarlo un minuto al menos. O sea, fue nuevo mientras prendió. Ese es un concepto de mercado en que siempre nos tienen inconformes con lo que tenemos. Y entonces creemos que la forma de uno progresar es mirando el siguiente paso. Mirando el siguiente paso. El principio bíblico es lo contrario. Escúcheme. ¿Quién se encarga de ponerlo a uno sobre mucho? Dios. Ese es el trabajo de Dios. ¿Quién lo pone uno sobre mucho? Dios. ¿Cuál es el trabajo de uno entonces? Ser fiel en lo poco que tiene. Ay, no, uno es el que debe estar preocupándose por avanzar. No, por estar preocupado de avanzar, estás descuidando lo que tienes. Es algo tan absurdo, es algo tan curioso. Mire, todo el mundo presiona a todo el mundo, ¿no? Y entonces ve al muchacho y, hola, mijo, y me imagino que ya tiene novia, ¿no? Entonces ya, y ahora no tenía novia. Tocará conseguir para decirle algo a los tíos, si no van a empezar a mirarme raro, ¿no? Y consigue novia, y después,
Oiga, ¿y cuándo es la torta? Y entonces como que toca casarse. Y después se casan y, hola, ¿y ya encargaron? Y entonces nace, y cuando nace, ¿y la parejita? Y buscando la parejita tienen como 5. Y después emproblemados, casados a la carrera y con un montón de hijos. Y después dicen los tíos, ¿quién los mandó? Continuamente lo están presionando uno al siguiente paso y no lo deja uno disfrutar el que tiene. Mira, yo no sé por qué uno como padre siempre es anhelando que sus hijos crezcan. ¿Sabes para qué? Para que cuando crezcan uno anhele cuando eran chiquitos. Y crecen, usted cierra los ojos y los abre y ya están grandes. Impresionante. Esos bebés los alimentan con esteroides anabolizantes. Qué cosa tan impresionante, no los alcanza uno a disfrutar. Uno llega y los tiene aquí alzados y a la tercera mesilla ya les sobran las patas. ¿Qué pasó? Yo molesto mucho a mis hijas y voy y les hago cosquillas en su barriguita. Y yo les digo, esta señora se comió una bebé que yo tenía. Les digo señora y se ponen todas verías porque les digo señora. Esta señora se comió una bebé que yo tenía. Porque yo me acuerdo que era una bebecita. Salí, cuando volví a entrar ya había una cosa grandísima ahí que no cabe ni en la cama. Un larguero. Y entonces yo le hago cosquillas y le digo, esta señora se comió a mi bebé. Como siempre hemos sido muy trasnochadores, pero a veces nos coge el sueño un poco más temprano, por allá a las 12. Y entonces llegan al cuarto y nos ven ya como medio cabeceando. Y entonces vino mi hija y me hizo cosquillas y me dijo, estos abuelos se comieron a mis papás. Y es verdad, estos abuelos se comieron a los papás de él. Todo el tiempo estás queriendo que tus hijos crezcan para después anhelar cuando estaban más pequeños. Y todo el tiempo está anhelando uno tener otra casa, otro carro, para después anhelar cuando empezó. Para después decir, ¿te acuerdas que antes no teníamos muchas cosas pero disfrutábamos? ¿Te acuerdas cómo disfrutabas cada momento de la vida? Qué extraños somos nosotros. Como que el mundo nos mete en un sistema para no disfrutar lo que estamos viviendo. El Señor nos dice, no, enfóquese en lo que tiene, en el ahora, viva su momento, viva su ya, disfrute su vida es ahora, en este instante, disfrute el instante que está viviendo, sea fiel en ese instante. Señor, pero quiero prosperar. No, ese es mi problema. Usted encargue de ser fiel, yo me encargo de que si usted es fiel, lo pongo cada vez sobre algo mejor. Amén. ¿Entendió eso? Otro ejemplo, mi hermano Jorge. Mi hermano Jorge es mi ejemplo de todo. Yo lo quiero mucho, ese hombre es maravilloso. Ya Mario lo conoció, yo le dije, él es como yo pero bueno, ¿sí? Es una maravilla. Cuando empezamos la iglesia y él se fue, yo le anuncié a la iglesia, mi hermano se va para Estados Unidos, Dios lo mandó allá. Él era mi lado bueno, así que ustedes se quedaron con el lado malo. Fuimos con Mario y otros amigos, conoció a Jorge, compartió con Eduardo, conocen a mi hermana Inés, a mi hermana Blanca, todos son tan lindos. Después de que conocieron a todos mis hermanos que son pastores, yo creo que ellos quedaron pensando, ¿y a nosotros por qué nos tocó este? Yo les vi en la cara que estaban pensando eso, y se les notaba. Si hay todos esos, ¿por qué nos tocó este a nosotros? Yo le dije, piensen un poquitico en cómo van ustedes. Y piensen cómo han sido toda la vida y el caminito que llevan, y van a decir, y no, con razón nos tocó este. Jorge, cuando vivía aquí en Bucaramanga, trabajaba, tenía unos tallercitos de diseño, andaba en una bicicleta que mi esposa le regaló, y los domingos, entonces se iba con los 3 hijos, su esposa, una olla, unas papas, unas cosas así. En un bus urbano hasta Quebrada Seca. En Quebrada Seca se montaban en un bus Flota Cáchira, si no estoy mal, iban hasta Río Negro, y con la olla, los hijos, la esposa y el chingue. No tienen ni idea de lo que tiene que ser el chingue, ¿cierto? El espiro, el traje de baño hiperajustado, bueno, y se iban allá a un río frío como de 30 centímetros a chapalear ahí todo el día al sol, por la tarde como un camarón rojo. Entonces habían preparado un sancocho y luego con la olla toda sucia y con lo que quedaron se subían al bus, con la olla aquí, los 3 chinos encima, la esposa al lado todo dormido, y llegaron hasta Quebrada Seca, se montaron al otro bus urbano y llegaron a la casa. Qué día tan maravilloso. Yo nunca lo entendí. Yo decía, ¿cuál es la idea? O sea,
No entiendo cuál es la idea. Yo le soy franco, no le veo ni 5 de gracia. Y si le encimas una sopa de arroz. Una vez hicimos un paseo de la iglesia ya con sopa de arroz y con la mano de E.T. ahí en la sopa. E.T. call home, E.T. call home. Yo no sabía si tomármela o saludarla. ¿Pero eso para comer o para hacerle manicura y pintarle uno la uñita así? A ellos les fascina. Esa cosa así. Bien. Les fascina. Allá está, como usted era todo el mundo. Manito. Y la pobre gallina mocha ahí. Ahora vamos a visitar a Jorge, y Jorge se va en su tremenda camioneta y en 20 minutos está en Clearwater, una de las playas más lindas de los Estados Unidos. 2 cuadras de arena tan blanca que parece nieve, parece talco. Usted puede hacerse así en la cara si quiere, eso no lo raya. Todo está tranquilo, las mallas de voleibol, los balones ahí naranjaditos, todo el mundo juega y los deja ahí. Nosotros somos colombianos, ¿no? Entonces la pregunta de uno siempre que va a esos países es: hola, ¿ya no se lo roban? No. Nosotros tenemos esa obsesión. Y uno le dice: oiga, perdón, usted echa la moneda y se abre la caja del periódico, ¿y usted saca uno solo? Y la persona dice: obvio, pagué uno, pues saco uno. Sí, pero uno puede sacar más. Sí, pero son las mismas noticias. ¿Para qué quiero 2? ¿Para leer en estéreo? Pero uno se pregunta, ¿no? Oiga, ¿y sacan de a uno? ¡Ja! El primero que echa la moneda lleva todos los periódicos y va y los vende en la otra esquina. Ay, Dios santo. No, los balones los dejan ahí y siempre que viene a la playa están los balones. Si se lo roba, le toca al otro día traerlo para poder jugar. En cambio, si lo deja, al otro día viene sin cargar nada y allí está el balón. Capisci. Pero uno no entiende. Y pasan esas playas tan deliciosas, y cuando lo veo ahí y en ese puente que paseamos, tan hermoso, ¿cierto? Era como un arpa así, una cosa espectacular ese paseo, sitios tan lindos. Y uno dice, y él está disfrutando ahora, como en el verano allá, hasta las 9 hay sol, hasta las 9. Yo creo que nos quitan a nosotros un poco de día para ellos. Entonces él sale a las 5 de la oficina, va por los hijos y se va para la playa 3 horas más y luego regresa para la casa. Todo el verano, todos los días. Y cuando yo veo a ese hombre disfrutando ahora esa comodidad, esos privilegios, digo, pero cuando era de la otra manera también lo disfrutaba. La mayoría de nosotros estamos aguantando ahora para algún día ser felices, y no vamos a ser felices si no aprendemos a ser felices es ahora. La edad que tiene su hijo es la más linda, la edad que tiene su esposa es la más linda. El momento que estás viviendo, el que estás viviendo en tu empleo, el que estás viviendo en tu empresa, el momento que está viviendo esta iglesia, no cuando sea toda la manzana y tengamos universidad y tengamos centro comercial y parqueaderos. Eso va a estar muy lindo para nuestros nietos. ¿Sabe cuál es el mejor momento de esta iglesia? Ahorita, hoy, que tú estás aquí, que estamos adorando al Señor. Aprende a disfrutar ese momento. Sé fiel en lo que Dios te ha dado y Dios se encargará de ponerte sobre mucho. Esa es la manera. Cuando tú eres fiel en lo que tienes, cuando dejas de pensar en lo que otro tiene, en lo que no te dieron a ti, en lo que te falta, en lo que vas a recibir. Cada momento de la vida es el que Dios quiere disfrutemos. Sé fiel en lo poco y Dios te pondrá sobre mucho. ¿Lo entendiste? Esa es la clave. Tienes la capacidad de algo, sabes barrer, Dios te va a bendecir. Sé fiel en barrer. Dios algún día te pondrá a dirigir, a predicar, a administrar, pero sé fiel en lo que puedes hacer y deja que Dios te ponga sobre cosas más grandes. ¿Lo entendiste? ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? ¿Lo vas a hacer? Amén. De eso se trata la palabra del Señor. Recuerda que como vamos a darle cuentas al dador de los dones, hay algo más que quiero enseñarte, y es que fíjate en algo en la calificación. ¿Te diste cuenta que en la calificación solo hubo realmente 2 tipos de resultados? Aunque habían 3 personas, debían haber 3 tipos de calificaciones. ¿Por qué? Porque uno produjo 5, otro produjo 2 y otro produjo 0. Entonces debía haber 3 calificaciones distintas. No, fíjate que solamente hubo 2 tipos de calificaciones. La número 1, al que ganó 5, se le dijo, su señor le dijo, perdonen las tildes y las señas, este software todavía no sabe español. Y su señor le dijo,
bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Porque produjo 5. El que produjo 2, ¿qué le dijo? Exactamente lo mismo. ¿Te das cuenta cómo es de lindo con Dios? ¿Te das cuenta cómo es? ¿Te das cuenta que al final de este día, un evangelista internacional que predica por televisión logró predicarle a 50,000 personas, de las cuales 2,000 personas decidieron recibir a Cristo y rendirse a Cristo como su Señor y Salvador? Bravo. Y tú le hablaste a tu tía y oraste por ella porque tenía dolor de cabeza. Entonces llegas delante del Señor y a ese mega evangelista le dirán: ah, buen siervo, sigue y disfruta del gozo de tu Señor. Y cuando tú veas a ese tipo y sepas todo lo que hizo y todo lo que tiene, te vas a preocupar y decir: no, yo solo le hablé a mi tía, y cuando fue a la iglesia creo que hizo un daño. Y cuando usted entra hoy al Señor diciendo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, tú vas a decir: ¿yo? ¿Es conmigo? Sí, es contigo, porque es acorde a lo que puedes hacer que Dios te va a medir. Y solamente hay una calificación para todos los que hemos producido, no importa la cantidad. Estoy visitando al pastor Eduardo Cañas, a quien quiero y admiro mucho, en Bogotá. Tiene una congregación con 40,000 miembros. Hace 5 escuelas dominicales con 7,000 de asistencia, más otra reunión allá donde ese centro comercial donde era antes lo de esa pirámide de MDG, no, de MDG no, de DMG, MDG, sí, por eso, de DMG. Allá se reúnen otros 2,000, y en la sede donde empezaron se reúnen 40,000 personas. Un hombre humilde y con un corazón gigante y muy usado por Dios. Nosotros cuando eso queríamos tener un programita de media hora en la radio, él tenía 23 emisoras. Y después del turno nos sentamos a almorzar y me dijo: ¿qué piensa ahora? Yo le dije honestamente: dedicarme a otra cosa, man. Esas magnitudes son impresionantes. Uno queda como que nosotros estamos como jugando a la iglesia, como cuando los niños dicen: juguemos al culto, a ver, ¿sí? Usted va a recoger la ofrenda, yo voy a predicar. Pero el Señor no nos va a medir como lo miden los hombres. El Señor nos va a medir de acuerdo a la fidelidad que tenemos en lo que nos dio. ¿Sabe por qué estamos aquí en este lugar tan lindo? Los americanos quedaron enamorados de esta iglesia. La multimedia, el lugar aire acondicionado, las sillas, el orden, el piso, quedaron fascinados. Él iba a hacer ahora para quitarnos de encima. Pero yo soy bueno para eso. La pastora de oración no, es muy querida, entonces todo el mundo se viene para acá. Yo soy más antipático, tengo el don. Quedaron felices por este lugar, los de Río de gente muy linda, y quedaron felices. Y recuerdas que estábamos antes en la otra iglesia, que era todavía más pequeñita, y las cosas eran un poquito era la casa de nosotros, que ustedes nos fueron invadiendo hasta que nos echaron. ¿Sabes cómo llegamos aquí? No gracias a mí, a pesar de mí. Yo fui el que más estorbó, hice para pasarme para acá. Yo fui el que menos ayudé. Y las personas presionaban: no, que mire, que yo, no, tranquilo, serio. ¿Sabe qué me preocupaba a mí? Que esa iglesita pequeñita estuviera bonita. Al principio era la sala, y teníamos unas cortinitas y unas lámparas donde los pájaros hacían nidos y eso. Y unos cuantos nos reuníamos, y era lindo. Y luego más grande, y tumbamos una pared, lindo, y que todo sea bonito. Yo honestamente sé que Dios nos puede poner donde quiera y poner una iglesia muy grande si quiere, pero yo estoy disfrutando de este momento. Esto está muy lindo. ¿Y cómo llegamos acá? Afanándonos por algún día llegar acá y mirando a ver a quién sacamos, a quién le quitamos una casa. No, disfrutando y siendo fieles en lo que Dios nos ha dado. ¿Lo estás entendiendo? Dios quiere darte mucho. Aprende a ser fiel en lo que Él te encarga. Mira, en cambio, escucha esto es muy importante que lo entiendas. Al de uno que resultó con nada, o le devolvió apenas el talento que había hecho, le habían dado, dice: respondiendo su señor le dijo, escuche, siervo malo y negligente. Al final dice: al siervo inútil le echaron las tinieblas de afuera. Le dice inútil, porque realmente yo veo que es un inútil. Pero cuando le habló a él, cuando lo calificó, a los que produjeron, al 5 que produjo otros 5, le dijo: siervo bueno, ¿cierto? Buen siervo.
Al que de dos que produjo dos le dijo buen siervo, y al de uno que lo enterró le dijo malo. Escucha, la calificación cuando se está hablando de productividad debía ser siervo productivo y siervo inútil o improductivo. La calificación no es esa. Dios les está calificando si son buenos o malos dependiendo de lo que produjeron. ¿No le parece extraño eso? ¿Por qué Dios dice que debía ser productivos e improductivos, pero no clasificarlos entre buenos o malos? ¿Por qué? Mira que del siervo que produjo, que escondió un solo talento, que escondió el talento que le dieron, él fue que lo gastó por allá indebidamente, se lo robó el talento, se lo bebió, se lo fumó. Cuando el hijo pródigo gastó su dinero, la Biblia nos pasa el dato y nos dice: y allí malgastó sus bienes viviendo perdidamente. O sea, gastó la plata mal. Y el hermano va y lo echa a botes todavía más y dice que gastó la plata ya con rameras. O sea, dicen, ¿en qué gastó la platica? Pero de el talento lo gastó mal. Inclusive lo aseguró para que no se perdiera. Él debía ser calificado como improductivo, pero aparentemente no hay razones para calificarlo como malo. Pero Dios califica a los que produjeron como buenos y califica al que no produjo como siervo malo, como una persona mala. Me parece curioso. Y resulta que sí tiene una razón de ser. Mira lo que dijo el de uno. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: escuche esto, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Escúchame. Cuando usted oye a este hombre decirle al que le dio un talento para que lo trabajara y después entregara cuentas: yo sabía que usted es alguien que viene a recoger donde no sembró. ¿Es verdad? ¿Es verdad que este hombre viene a cosechar donde no sembró? Vino a recoger el de 5, pero porque le dio los 5. Vino a recoger el de 2 porque le dio, y viene a reclamarle a él porque le dio 1 y está esperando que dice: vine a recoger donde sembré. Y este hombre, escuche, después de que lo mira a los ojos y le dice: yo sabía que usted viene a recoger donde no ha sembrado, y por eso le tuve miedo. ¿Qué calificación le da a usted a ese hombre? ¿Solamente es improductivo? ¿Cómo le parece a esa persona? A mí me parece una persona mala. No es que es mentiroso, no es que es desagradecido, no es que tiene un concepto equivocado de Dios. ¿Sabe qué es lo que Dios nos está enseñando? Y esta es la parte final pero central también de lo que quiero hablarte. Quiero decirte esto, aprende esto. La calificación que Dios nos da dependiendo de nuestro servicio no es si somos útiles o inútiles. La calificación que va a salir del servicio que hagamos por Dios es si somos buenos o malos. Wow. Entonces, piense un momentito. ¿Habrá alguna persona buena pero que no sirve a Dios? Esa persona buena que aseguró el talento, que se lo devolvió intacto, esa persona buena que no sirve a Dios, para Dios no es tal persona buena. Para Dios esa persona que no le sirve sencillamente es una persona mala, y pare de contar. Mire lo que dice el libro de Malaquías. Usted no alcanza a leer desde allá, pero yo le leo. Malaquías 3:17 dice: y serán para mí especial tesoro. Escuche, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré. Mire esto, esta es la parte final, así que no se distraiga, esto es clave. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Repito, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia, escuche, entre el justo y el malo. ¿Cuál es la diferencia entre el justo y el malo? Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Hay una buena persona que no sirve a Dios? ¿Esa ecuación existe en el cielo? Él es muy bueno pero no sirve a Dios. Él es un gran cristiano, él viene, ama al Señor y todo, pero es que él casi no se involucra, él no tiene talentos. Es una mentira. Es que le da miedo salirle con malas cuentas a Dios y por eso enterró su talento. Es que eso es mucha responsabilidad. Es que le da temor por la responsabilidad. ¿Qué fue lo que le dio al malo? Temor por la responsabilidad. Entonces ese que tiene como excusa que no sirve a Dios porque le da temor por la responsabilidad, sencillamente es malo. Mira esta clave tan importante.
como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Escuche esto, piense tal vez en un empleado para no echar a botes a los hijos. Dos empleados cometen embarradas, dos empleados en la empresa cometieron sus embarradas, la misma embarrada, dos empleados. Este empleado A, que cometió la misma embarrada, es el vendedor más tremendo de la empresa. Este otro empleado que cometió la misma embarrada es un empleado común y corriente que no hace mayor cosa. ¿A cuál perdona usted? Usted perdona no por el error, entiéndame, porque el error de ese fue el mismo error de este. Su juicio no es por el error. ¿Usted cómo juzga? Si el error de él fue el mismo error de él, usted perdona más posiblemente al que le genera utilidad a la empresa, al empleado que le sirve. Con los hijos es igual. El Señor dice, como el padre que perdona a su hijo que le sirve, que comete equivocaciones, que comete errores, y el padre le toca perdonarlo, pero lo perdona ¿por qué? Porque le sirve. ¿Qué le estoy enseñando? Una clave importante para ser calificado delante de Dios: que usted es una muy buena persona, no se mete con nadie, todos te queremos, nadie te odiamos, una maravilla, no sirve para nada. El Señor lo mira y dice, malo. Y hay otro que comete sus cachaitas, pero es un servidor del Señor. El Señor lo perdona y por ser productivo lo llama bueno. Y usted dirá, pero realmente no era bueno. Le digo, delante de Dios ninguno es bueno, solamente Dios es bueno. Entonces le va a tocar finalmente ponernos el título de bueno a todos, a los que quiera perdonar. ¿Y a quién le pone más fácil el título de bueno? Al que le sirve. ¿Por qué? Porque el que no sirve finalmente lo que tiene es un concepto equivocado de cómo es Dios. El que no sirve a Dios realmente lo que está manifestando es que en su corazón hay un concepto equivocado de quién es Dios. Te lo explico con un par de ejemplos y cerramos. Escucha, esta semana tuve el privilegio de servir la Santa Cena a mi suegro, el hermano Juan, que fue mi pastor toda mi vida. Él está muy enfermito ahora y fue a servir la Santa Cena y tuve la oportunidad de recordar mi pastor, el hermano Juan, no era un hombre que hablara mucho. De hecho, muy flemático, no demostraba emociones, no compartía mucho con nosotros. Yo hubiera anhelado poderme sentar horas y oír su sabiduría, su filosofía. Es un hombre demasiado sabio, muy usado por Dios, con mucha historia. Y no era así de sentarnos y hablarle mucho a los jóvenes o a las personas. No era así mucho de hablar. Hubiera sido bueno, ¿cierto? Poder aprovecharlo. Pero me acordé que las veces en que yo pude extraer de él mucha sabiduría y mucho conocimiento fue las veces que estábamos haciendo algo juntos, colaborando en algo, en el taller, soldando algo, o pintando la iglesia o algo. En ese actuar juntos era que uno tenía tiempo para el que le empezaba a contar y empezaba a decir, cuando yo estaba una vez en un barco y empezaba a contar su historia, yo oía la historia de hermano Juan. Y yo sé cosas de hermano Juan que otros no saben, porque le ayudé a cosas que otros no ayudaron. Un día llegué un sábado a la casa de mis pastores a visitar a mis amigos, los hijos de los esposos de los hermanos de mi esposa, los hijos de mi pastor. Llegué a jugar con ellos, a pasar el sábado con ellos, y ella estaba preocupada. Dijo, no, Richard, es que Juan programó podar los árboles de la propiedad, 14 árboles, podar los árboles de la propiedad, y los muchachos supieron y todos se desaparecieron. Fue como el rapto de la iglesia, todos se desaparecieron, en un abrir y cerrar de ojos. Yo le dije, hermana, y yo le ayudo. Dijo, no, pero ese no es el problema. Usted sabe que Juan no se deja ayudar. Si usted le dice la ayuda, él va a decir, no, gracias. Yo le dije, tranquila, yo resuelvo eso. Y entonces fui hasta el taller donde él estaba afilando los machetes y las hachas y organizando todo. Y fui hasta allá y le dije, hermano Juan, ¿hoy no era que teníamos lo de la cita para probar los árboles? Sí, como si me hubiera dicho, aunque no me hubiera dicho, para que creyera. Se quedó así como mirando, diciendo, yo a qué hora le dije, sí. Se quedó callado y dijo, sí, pero como no llegaba. Salimos a podar los árboles, podamos uno entre los dos, los otros 13 yo solo. Pero en ese ratico de podar los árboles me contó muchas cosas de su conocimiento de Dios, de su vida, que sé que muchas personas no saben.
Los papás no somos muy buenos para el sentimentalismo. Nos disculpan. Los papás no son muy buenos. Imagínense, su papá y usted sentar en la mesa. Mijo, ven, tenemos una conversación sentimental. No cuadra. Andrés López lo dice muy bien, ¿no? Cuando mucho dirá, se les quiso mucho a todos. ¡Pi! Su última palabra, eso. No espere más que eso. La mayor expresión de afecto a un papá, ahí le dejé café. No somos buenos para eso. Olvídate que tu papá te va a contar y te va a enseñar y te va a dar una moraleja cada vez. No, somos como bruticos para eso. Pero ¿sabes qué? Generas un espacio, generas un compartir. Y en ese espacio, mientras están arreglando el carro entre los dos, mientras están reparando algo entre los dos, él cuenta algo, él comparte algo, él deja conocer áreas de su vida que otros no conocen. Yo estudiaba en el campo de concentración José Camacho Carreño, en la carrera novena, se llamaba así concentración, pero nosotros le poníamos campo de concentración, una cosa nazi. Mi papá era maestro de la Dirección de Cultura Artística de Santander, en Dicas, aquí en la carrera 33, al pie del Parque de las Palmas. Yo salía a las 6:15 de la tarde porque estudiaba por la tarde. Le voy a contar una cosa, los martes, yo cogía mi tula, una tula de hilito así, que se reunía arriba y abajo era redonda, así, una cosa así. Y me iba con mi tula llena de mis libros y me iba caminando todos los martes, desde la novena hasta la 33 aquí, donde mi papá estaba dando clases de guitarra y lo esperaba. Por 3 razones. Una, porque de paso iba aprendiendo, porque mi papá jamás me dio una clase. Todos sabemos tocar guitarra, jamás mi papá nos dio una clase a ninguno. Cuando nos dimos cuenta todos ya sabíamos. De tanto verlo a la clase, uno aprende como sin culpa. Y entonces, de estar ahí, aprendí a tocar guitarra. Número 2, a la salida me invitaba un helado ahí en la cabaña, creo que se llama la cabañita, la casita, una cosa ahí al lado, al lado de Mercadefán, donde ahora es Mercadefán. Ahí, mi cabaña, gracias. Ahí, qué bueno que hay gente tan vieja como yo por aquí. Y ahí en mi cabaña me invitaba un heladito. Y lo tercero era porque en ese tiempo de estar con él, conocí a mi papá cosas que tal vez mis hermanos no conocieron. Y era un niño de 7, 8 años, o tal vez 9, caminando, atravesando lo que la ciudad era en ese tiempo, de para arriba, para pasar un rato con su papá. Con Dios es igual. Tal vez Dios no se va a sentar contigo a revelarte un montón de cosas. Tal vez no es, ven, te voy a revelar el plan de los tiempos. Y te va a decir, sí señor, dite, yo escribo, señor. No. ¿Sabes de dónde viene la revelación? De hacer alguna cosa con Él, de estar haciendo algo con Él, de servirle, de ayudarle en algo, de estar compartiendo con Él. Es que Dios deja conocer cosas que otros no conocen. Ese otro que no trabajó con Dios, no conocía a Dios, creía que era malo, que era ambicioso, que era tirano, porque a Dios se conoce sirviéndole. ¿Quieres tener espacios de conocer a Dios, de tener revelación de Dios? Sírvele al Señor. Yo lo felicito. Usted es una iglesia increíble. Aquí toca antes no invitar gente a ayudar, porque después del lío decimos, vamos a poner bombas, necesitábamos como 2 señores, llegaron 15. Aquí es una iglesia que tiene un don de servicio. Y hay personas que sirven la cooperativa, dan clases a los niños. Ustedes no lo pierdan porque ese servicio les va a permitir conocer a Dios más que otros. Mira, y otros que aquí una gran cantidad de personas tienen una mentalidad tan linda. Ellos dicen, diácono, nos explicó Kim, significa el que limpia el polvo. Y alguien dice, yo no soy bueno para limpiar el polvo, pero para limpiar el polvo aquí necesitan plumeros. Entonces, Señor, ayúdeme para ir a desplumar unos cuantos filisteos. Y van ya a hacer sus negocios y sacan adelante su empresa y traen, mire, yo no soy bueno para limpiar polvo, pero mire, compren los plumeros que hacen falta. Ustedes son una bendición de Dios. Cada uno va. Jamás lo pedimos. Ustedes me han visto aquí, ahora pacte por no sé qué, ahora no. Ni siquiera contamos las necesidades de la iglesia. Y cada uno va y logra algo y viene, mire pastor, Señor me dio esta bendición, hagamos tal cosa, arreglemos tal enchufe, cambiemos las llaves del agua, hagamos tal cosa. Y por eso Dios les da talento para ir a desplumar filisteos. Los bendigo en el nombre de Jesús, los bendigo.
Pero quiero que entiendas que lo más lindo de servir al Señor son estas dos cosas. Número uno, es tu servicio al Señor lo que te va a calificar como bueno o malo. Ni siquiera lo que hagas o no hagas. Incluso Dios tendrá que perdonarte cosas y te las perdonará porque le sirves. Lo que te calificará como bueno o malo delante de Dios es tu servicio al Señor. Número dos, es tu servicio al Señor lo que te permitirá conocerlo en una dimensión en la que nadie más lo conoce. Me halaga mucho cuando alguien me dice que yo veo en la palabra cosas que otros no han visto. Me halaga mucho cuando alguien dice: yo había leído 10.000 veces esta porción y hasta ahora veo lo que usted me dice que estaba aquí. ¿Cómo supe eso? Yo hice mi primer campaña evangelística en la calle, con tarima, con amplificación, con invitados en la calle, cuando tenía 16 años de edad. Fui maestro de niños. Los niños que yo les daba clases tenían 9 y 10 años y yo tenía 12 años de edad. Hice mi primera obra de teatro en la iglesia cuando tenía 6 años. Cometo muchos errores. Ustedes aquí en Colombia están graves de pastor, de verdad. También de pastora, pero están graves de pastor. Pero no he parado de servir al Señor jamás. Jamás. Y si me pregunta cuál es la clave para saber cosas que otros no, es que mientras estamos podando árboles con Dios, pintando el templo con Dios, barriendo el templo con Dios, sirviendo, ahí mientras vamos pescando o caminando, Él le da por hablar y me deja conocer cosas que a otros no les dejará conocer hasta que se decidan a servir al Señor. Lo mejor de servir al Señor es el Señor. La intimidad que tienes con Él, la cercanía que tienes con Él, la comunión que despiertas con Él. Vale la cuñita para decir: sirvan a sus papás también, muchachos. Esos raticos en que ayudan, sirven de algo, descubren el funcionamiento de los dedos y las manos. Eso es sorprendente. Sí, se van a sorprender de que tenemos 5 dedos, no solo 2 pulgares. Sirvan a sus papás de verdad. Sirvan al Señor para que sean calificados buenos y tengan intimidad con Él. Y sobre todas las cosas, muchachos, disfruten el momento ahora, sean fieles en lo que tienen ahora, que Dios se encargará de ponerlo sobre mucho. Cierren sus ojitos un momento. Gracias, Dios, por tu inmenso amor, por tu infinita bondad, por tu palabra. Eres bueno, Señor. Eres bueno, Padre Santo. Si nos ponemos a pensar, ha sido el secreto. Tal vez cuando tuvimos el primer carrito, mi primer carro fue un Renault 6 celeste. Para mí era una limusina, para mí era un magnífico carro. Yo no lo veía como lo ven hoy, un carro de merengón. No, yo veía como una bendición. Y lo lavaba y lo limpiaba y le ponía una calcomanía y el espejo no sé qué. Y ese me dio otro mejor, y otro mejor, y otro mejor. Y llevo rato con este, porque ha salido muy bueno, y tal vez porque no he sido tan fiel. No le he parado mucha bola a ese carrito. Ese pobre le ha tocado solo trabajar y prestar servicio, y casi escasamente se le echa gasolina, y uno necesita más. Portarse también le ha hecho mal. Si tal vez hubiera sido más cuidadoso, ya el Señor me hubiera puesto sobre otro. Por eso no los cuido tanto, para que el Señor no me ponga en otra iglesia. Disfruta lo que tienes. Disfruta tu momento. Disfruta lo que hay ahora. Tu economía te permite salir de la iglesia y tienes que ir caminando hasta tu casa 20 cuadras. Disfruta esa caminada. Tu economía te permite que una salida es
ir a sentarte en la esquina en una tienda y tomarte una gaseosa con empanadas. Disfruta eso. Cuando estás en otros países te das cuenta, qué afortunados somos de poder llegar y sentarnos en una tienda y tomarnos una gaseosa con empanada y acabarle la ají a la señora de la tienda. Algún día, caviar, langosta, tal vez, si Dios quiere. Pero recordarás con nostalgia una buena avena poporra. Eso es con patrocinadores y todo en la predicación, con comerciales. ¿Sabes por qué? Porque el momento que estás viviendo es el más hermoso de todos. Es el más hermoso de todos. Este es el mejor momento. ¿Sabes qué dice el Señor? Este es el día aceptable, este es el día de salvación. ¿Cuál? Este. Hoy. Sirve al Señor, sirve al Señor, sirve al Señor, sirve al Señor. Por ti mismo, por tu bien. Porque eso te va a calificar como bueno. Aunque Dios tenga que perdonarte muchas cosas, Dios perdona al hijo que le sirve. Y te va a generar espacios para que conozcas a Dios en un nivel de intimidad que nadie más lo conoce sino tú. Señor, que esta tu palabra, Señor, despierte en los pocos que faltan por despertarse un anhelo por servirte, y haga sentir felices a todos los que continuamente te sirven, Señor. Qué hermoso, Señor, que la misma palabra en hebreo que significa adoración, significa servicio. Y finalmente nuestro servicio entonces es nuestra adoración a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendice a los que vienen a la casa del papá. Y saben que cuando vienen a la iglesia están en la casa de su papá. Y entonces en la casa del papá pues también hay que colaborar, y de pronto recoger un plato, y de pronto cambiar un enchufe, y de pronto cortar una rama del árbol que están haciendo daño, porque es la casa del papá. Bendice a los que vienen y se van porque vienen a misa. Se equivocaron unas cuantas cuadras de iglesia, y despierta en ellos el deseo de servir, porque finalmente su falta de servicio no es sino una equivocada interpretación del carácter de Dios. Que te conozcan. No se puede conocer a Dios sin amarle, y no se puede amar a Dios sin servirle. Que te conozcan es lo que te ruego.